Shalom y bienvenidos a este servicio en español. Si hablas español, escribe Shalom en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim v'hirsheita lanu lehitkanes hayom la'avodotcha. Amén. Pasemos ahora a Shema Israel. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Aquí Smart Culture nos dice Shalom, Shalom, bienvenidos a todos. Pasemos ahora a la declaración de fe evionita. Todo evionita debe recordar estas remembranzas. Número 1, solo hay que adorar a El Elyon, el Dios Santísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Mikra, la Biblia, es sagrada. Número 6, que El Elyon castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por El Elyon. Antes de pasar al rezo de Shaharit, con el que daremos inicio al servicio religioso, pasemos a nuestro primer salmo. El día de hoy comenzaremos con el Salmo capítulo 50. Ana Jarquín dice, Oli, Shalom, bienvenida. Ana, bienvenidos a todos al en vivo. Pasemos ahora a el rezo de Shaharit. Te agradezco, Elyon, nuestro Dios, porque tu inmensa misericordia me has hecho despertar un día más. Dios mío, el alma que tú me diste es pura. Tú la creaste y tú la insuflaste en mí. Y algún día la tomarás de vuelta, pero me la devolverás en el futuro por venir. Todo el tiempo que mi alma esté dentro de mí, reconoceré yo ante ti que tú eres el creador y amo de todas las cosas. Bendito eres tú, Elyon, nuestro Dios, porque en el futuro devolverás la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la vida a los muertos. Bendito eres tú, Elyon, nuestro Dios, porque curas a los enfermos. Bendito eres tú, Elyon, nuestro Dios, porque liberas a los cautivos. Bendito eres tú, Elyon, nuestro Dios, porque nos da ropa para no estar desnudos y un techo para vivir. Bendito eres tú, Elyon, nuestro Dios, porque guía los pasos de los humanos. Bendito eres tú, Elyon, nuestro Dios, porque nos has elegido como tus siervos, miembros del pacto con el antiguo Israel. Ayúdanos, Elyon, nuestro Dios, a cumplir con las mitzvot de tu Torah.
No nos dejes caer en el error. Ayúdanos a soportar las dificultades de la vida. No permitas que caigamos en desgracia, indigencia o desprestigio. Aléjanos de nuestras malas inclinaciones y ayúdanos a inclinarnos siempre por lo justo y lo correcto. Seamos gratos a tus ojos siempre para que nos salves. No nos permitas ser soberbios. Líbranos de los amigos traicioneros, de los malos vecinos, los compañeros de trabajo malvados y cualquier infortunio que nos puedan causar. No permitas que tengamos una lengua que hable contra otros, ni permitas que hablen mal de nosotros. Líbranos de las calumnias. No permitas que nos suceda un accidente grave, que muramos repentinamente o que enfermemos de gravedad. Bendícenos, Elión nuestro Dios, para que seamos conocedores de tu Torá y la podamos cumplir. Sean nuestros descendientes y los descendientes de sus descendientes, siervos tuyos y miembros del pacto también. Haz que nuestros rezos y oraciones sean agradables ante ti como ofrendas. Bendícenos tanto, Elión nuestro Dios, que tengamos suficiente para ayudar a otros. No permitas que seamos abusadores o que acusemos injustamente a nadie. Ayúdanos a llevarnos bien tanto con nuestros hermanos como con quienes no te sirven. Seamos nosotros un testimonio de tu grandeza y bondad a todas las naciones. Guíanos para ser buenos hijos con nuestros padres y buenos padres para con nuestros hijos. Ayúdanos a actuar con amor para con todas las personas sin excepción. Ayúdanos a ser hospitalarios, caritativos, apoyo para los enfermos, los necesitados, los discapacitados, las personas en situación de pobreza y todo aquel que necesite nuestra ayuda, sea que la pida o no. No permitas que hagamos distinción entre mujeres y hombres, entre nuestra familia y los extraños, entre quienes te adoran y quienes no, entre quienes pertenecen a nuestra etnia y quienes son extranjeros. Ten misericordia de nosotros y olvida nuestros errores. Perdona nuestros defectos y ayúdanos a mejorar. No permitas que sigamos yendo por el mal camino. Gracias por todo lo que nos das, por el alimento que nunca nos falta, por la salud, por nuestra familia, por la oportunidad de conocerte y servirte. ¿Qué Dios es como tú, Elión nuestro Dios, el justo, el misericordioso, el amoroso, creador de todo? Mis alabanzas son siempre para ti. Tú eres santo y tu nombre es santo. Ayúdanos a santificar nuestra vida delante de ti. Danos sabiduría para que podamos tomar buenas decisiones. Bendice la obra de nuestras manos para que nuestro trabajo nos dé lo necesario para vivir. Ayúdanos a prosperar y vivir en paz y felicidad con nuestra familia. Que nuestros años sobre la tierra sean como las largas vidas de los patriarcas. Llena el mundo entero con tu bondad. Ayuda a toda la humanidad a conocerte y servirte. Alabado seas, Elión nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos entonces, este es el servicio de la lectura de la Haftarah. Pasemos a la primera lectura. Hoy toca Haftarah Yeshayahu 38 del 1 al 22. En aquellos días, Ishkiahu cayó enfermo de muerte. El profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, fue donde él y le dijo: así dijo Yahvé, pon en orden tus asuntos porque vas a morir y no te repondrás. Entonces Ishkiahu volvió su cara hacia la pared y oró a Yahvé, diciendo: oh Yahvé, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en sinceridad y con corazón íntegro, y de que he hecho lo que te agrada. Y Ishkiahu lloró profusamente. Entonces vino esta palabra de Yahvé a Yeshayahu: ve y dile a Ishkiahu: así ha dicho Yahvé, el Elohim de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ahora yo añado 15 años a tu vida. También te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Ashur. Protegeré esta ciudad. Y esto te servirá de señal de parte de Yahvé, de que Yahvé hará esto que ha prometido. Yo haré retroceder 10 grados la sombra que ha descendido hacia atrás a causa del sol, en el reloj de Ahaz. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados, los mismos grados que había descendido. Poema de Ishkiahu, rey de Yahudá, cuando se recobró de la enfermedad que había sufrido. Yo había pensado, en medio de mis días tengo que partir, me ha asignado a las puertas de la fosa por el resto de mis años. Yo pensé, nunca más veré allá en la tierra de los vivientes, ni contemplaré más a ningún hombre entre los habitantes del mundo. Me remueven mi morada y me la quitan, como una carpa de pastor, han enrollado mi vida, como una hebra, y la han cortado del tejido. Solamente desde el día hasta la noche me dejaron sano.
Entonces fui como si un león estuviera rompiéndome todos los huesos. Yo gritaba hasta el amanecer. Solamente desde el amanecer hasta el anochecer me dejaron sano. Chillo como una golondrina o una grulla, gimo como una paloma, mientras mis ojos todos gastados miran a lo alto. Oh Yahvé, estoy en aprietos, sé mi fiador. ¿Qué puedo decir? Él me prometió y Él es quien lo ha hecho. Todo mi sueño ha huido a causa de la amargura de mi vida. Oh Yahvé, por todo eso y a pesar de ello, mi aliento de vida se reaviva. Me has restaurado la salud y me has revivido. Verdaderamente fue por mi bien que tuve tan gran amargura. Tú salvaste mi vida del hoyo, de la destrucción, porque has echado tras tus espaldas todas mis ofensas. Porque el Sheol no te alabará, ni la muerte te elogiará, ni los que descienden al Sheol esperan tu favor. El que vive solo, el que vive puede agradecerte como yo lo hago ahora. El Padre da a conocer a los hijos tu fidelidad. Yahvé ha querido librarme. Por eso es que ofrecemos música en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. Cuando Yeshayahu dijo, tomen una masa de higos y aplíquensela a la llaga y se recobrará. Yishkiyahu preguntó, ¿cuál será la señal de que voy a subir a la casa de Yahvé? Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Antes de pasar a la derashá, a la explicación, creo que hay aquí algún comentario. Ángel Zúñiga 72. Espero que seas judío. Si no, seas entregado a sinagoga de Satanás. No somos judíos nosotros, Ángel. Si te crees judío, haz lo que hacen los judíos. Anda como judío. No entiendo aquí, perdón. Y tu día sea de judío. ¿Ok? Pero no nos creemos judíos, no somos judíos, nosotros somos ebionitas. El que se cree ser judío y no siéndolo, a sinagoga de Satanás será entregado. ¿Ok? Pues gracias por la advertencia, no sé en qué te estás basando, pero no, nosotros no somos judíos, nosotros somos ebionitas. Muy bien, Derashá Isaías 38 del 1 al 22 es la explicación de la Haftará que acabamos de leer. Es el capítulo 38 de Isaías. Hoy entramos en uno de los pasajes más íntimos y humanos de todo el libro profético de Isaías, es el capítulo 38. Aquí no vemos una batalla militar ni una confrontación entre reinos, sino algo todavía más profundo, la batalla del alma frente a la fragilidad de la vida. El rey Ezequías, o Yishkiyahu, como dice el texto original, hombre fiel, reformador de Judá, servidor del Dios de Israel, recibe una noticia devastadora por palabra del mismo profeta Isaías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Él estaba enfermo. Y esta frase atraviesa generaciones porque todos los seres humanos, tarde o temprano, enfrentaremos la realidad de nuestros límites. La Escritura no es un libro de fantasías donde los justos nunca sufren. Al contrario, se muestra que incluso los fieles atraviesan enfermedades, miedos, quebrantos y al final la muerte. Job fue probado, David lloró, Jeremías se lamentó y ahora el rey Ezequías se enferma de gravedad. Esto destruye la falsa idea de que la espiritualidad elimina automáticamente el dolor. No es así. Por muy bien que estemos delante de Dios, por muy espirituales que seamos, muy buenas personas que seamos, el dolor nunca se va a eliminar de nuestra vida. Como está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahvé. Dice Salmos 34, 19. La promesa no es ausencia de lucha, sino presencia divina en medio de ella. Es decir, Dios nos va a acompañar cuando sea necesario. La orden ordena tu casa, tiene una profundidad alágica extraordinaria. En hebreo implica preparar, establecer, poner en armonía. Probablemente él tenía que decidir quién iba a ser su sucesor, tenía que dar unas últimas instrucciones antes de fallecer, y entonces él iba a fallecer, iba a morir.
No se trata solamente de arreglar asuntos materiales, es poner en orden la conciencia también, las relaciones, las prioridades y la vida espiritual. Esto tiene una aplicación práctica inmensa hoy. Mucha gente vive posponiendo conversaciones importantes con familiares, con amigos, reconciliaciones necesarias. Hay quien está peleado igual con familiares, con amigos, etc. Y está posponiendo esta reconciliación. O discusiones espirituales urgentes. Pero la Escritura nos enseña que vivir sabiamente significa vivir preparados. Tenemos que saber que hoy podría ser el último día de nuestra vida y no debemos de irnos con asuntos pendientes. Como enseña Ben Sirá, en todas tus obras recuerda tu final y jamás pecarás. Dice Ben Sirá 7:36. Entonces Ezequías hace algo profundamente humano y espiritualmente poderoso. Volvió su rostro hacia la pared e hizo una oración a Yahvé. La pared aquí es símbolo de intimidad. Se volteó, estaba viendo probablemente al profeta Isaías, detrás de él había una pared, se voltea, es como encerrarse en sí mismo y entonces ora. Él se aparta del ruido, de las miradas, de la política y de las apariencias. Hay momentos donde el alma necesita quedarse sola delante de Elión. Esto nos enseña una alhaja espiritual práctica. La oración más transformadora no siempre es pública, muchas veces nace en secreto. Como dijo el maestro, cuando ores, entra en tu aposento y en lo secreto ora al Padre que te escucha en lo secreto. Dice Mateo 6:6. Y Ezequías llora amargamente. Esto es importantísimo, psicológica y espiritualmente. La Biblia jamás presenta el llanto sincero como una debilidad. David lloró, Jeremías lloró, Ruth lloró, el pueblo en el exilio lloró. El alma que nunca llora termina endureciéndose. Como dice Lamentaciones, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Adonai, dice Lamentaciones 2:19. En tiempos modernos, donde muchos esconden su dolor detrás de pantallas, orgullo o distracciones, este pasaje nos recuerda que expresar el sufrimiento delante de Dios es parte de nuestra sanación. Y antes de que Isaías salga del palacio, la palabra de Dios viene a él y cambia el panorama. Isaías tiene que regresarse a la habitación del rey y dar un nuevo mensaje. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que añado a tus días 15 años. Imagínense, esto es extraordinario. La persona, en este caso el rey Ezequías, iba a morir probablemente en unas horas o en unos días, y Dios le añade 15 años a su vida. Eso es mucho tiempo. En 15 años iban a pasar muchas cosas. Él iba a poder vivir mucho más. El león escucha no solamente las palabras, sino también nuestras lágrimas. La oración auténtica no es recitación mecánica, es derramar nuestra alma delante del Creador. Aquí vemos un misterio teológico profundo. El Dios soberano también es relacional. Él no es una fuerza fría, responde al corazón sincero. Esto conecta con muchos otros textos. Ana lloró y recibió a Samuel en respuesta. Menashe o Manasés se humilló y fue restituido en su trono. La ciudad de Nínive se arrepintió y fue preservada. Esto según el relato de Jonás. Esto crea un Hekeish poderoso. Cuando hay arrepentimiento, humildad y clamor sincero, el juicio puede transformarse en misericordia. Elohim, además, promete defender Jerusalén del reino de Asiria. Aquí la sanidad individual y la protección colectiva parecen estar unidas. Esto nos enseña que el bienestar espiritual personal impacta a la comunidad. En la vida moderna, las decisiones individuales afectan familias enteras y comunidades enteras. El pecado nunca es totalmente privado. La fidelidad tampoco lo es. Luego viene la señal del retroceso de la sombra en los grados del reloj de Acaz. Una señal que muestra que esto se va a cumplir, que el rey Ezequías obtendrá 15 años gratis, digamos, de vida más. Desde una perspectiva arqueológica e histórica, esto probablemente se refiera a un sistema
solar escalonado, utilizado para medir el tiempo mediante sombras, un reloj de sol que un rey anterior, el rey Acaz, había mandado construir. En el mundo antiguo, estos instrumentos eran signos de precisión y estabilidad cósmica. Era la manera como ellos tenían para medir el tiempo, ya que no existían relojes mecánicos, ni mucho menos celulares, computadoras o tablets para decirnos la hora. Y el mensaje espiritual es impactante. El Dios de Israel tiene autoridad incluso sobre el tiempo. Aquello que parece irreversible como el tiempo puede cambiar bajo su voluntad. Psicológicamente, Ezequías, el rey, entra entonces en una profunda reflexión sobre la mortalidad. Su cántico es uno de los textos más honestos de toda la Escritura. Dice: yo dije, en la tranquilidad de mis días iré a las puertas del Sheol. Aquí vemos cómo la enfermedad rompe la ilusión humana de control. Muchos creen tener tiempo ilimitado hasta que la fragilidad aparece. Como enseña Eclesiastés, no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre, dice Eclesiastés 11:5. Ezequías compara su vida con una tienda de pastor arrancada. Esta imagen nómada conecta con la historia de Israel desde Abraham, o incluso desde Abel, quien era pastor de ovejas. La vida terrenal es temporal, móvil y frágil. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, no sabemos cuándo nos vamos a ir. También Job dijo: mis días son más veloces que una lanzadera, dice Job 7:6. Esto nos invita a preguntarnos: ¿en qué estamos invirtiendo nuestra existencia? ¿En lo eterno o solamente en lo pasajero? Luego dice: como un león molió todos mis huesos. El sufrimiento físico afecta a nuestra alma. La Biblia reconoce la conexión entre cuerpo y espíritu. Esto es importante para la vida moderna. No debemos descuidar la salud emocional ni la física. Dormir, descansar, alimentarse bien, lo más saludable que podamos, manejar nuestro estrés, buscar siempre la paz interior, también son responsabilidades espirituales. Apenas ayer estaba escuchando a la doctora Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española, que decía que se había hecho un estudio en los Estados Unidos a basquetbolistas profesionales. Se quiso hacer el estudio con personas muy saludables, digamos, con atletas profesionales, y aquellos que sonreían más durante los entrenamientos, durante los juegos y durante las fotografías que la prensa les tomaba, vivieron en promedio más de 80 años, mientras quienes nunca sonreían o sonreían muy poco, vivieron en promedio de 70 a 72 años. Y entonces ella explicaba cómo es que la sonrisa, pero la sonrisa sincera, la que nace del corazón y del alma, puede darnos una vida más longeva. Esto es algo que tal vez antes no se sabía, pero entonces debemos de buscar nosotros pues sonreír más, aprovechar mejor nuestro tiempo, tratar de ser más felices. Yo sé que esto es muy difícil y se los digo desde mi experiencia personal, es muy difícil ser feliz con todos los problemas que hay, con todos los problemas que vienen, probablemente una nueva pandemia, problemas económicos, no sé, problemas de enfermedades que todos tenemos, y aún así tenemos que buscar tratar de ser felices, aprovechar el tiempo que nos queda con nuestras familias, con nuestros amigos, para adorar al Creador y también de sonreír más, ya que esto podría alargar nuestra vida. El cuerpo no es un enemigo, es la creación de Dios. Y después Ezequías declara cómo la golondrina y la grulla me quejaban. Lingüísticamente el hebreo imita sonidos de aves, creando una poesía de fragilidad y ansiedad. El alma angustiada pierde incluso la claridad del lenguaje. Esto refleja algo muy humano. Cuando el dolor es profundo, las palabras ya no son suficientes. Entonces llega uno de los momentos más hermosos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del Sheol de corrupción. Aquí Ezequías, el rey, reconoce algo profundo. Incluso en tiempos tranquilos puede existir amargura interior. La paz externa no siempre significa paz interna. Externamente podría estarnos yendo muy bien, podríamos tener todo lo que cualquier persona quiere en la vida, éxito económico, salud, una buena familia, muchos amigos, viajes, etc. Y aún así no poder tener paz interior.
Además, recordemos que dependiendo de nuestro nivel social, de nuestra educación, de nuestro medio ambiente en el que hemos crecido, la atmósfera en la que hemos crecido, todos somos propensos a sufrir por diferentes cosas. Mientras que hay personas que sufren por comentarios hirientes, hay otras personas que sufren por delincuencia, por agresiones físicas, por agresiones sexuales, etc. Cada quien sufre por cosas diferentes, y el sufrir por cosas en teoría menos importantes o menos graves no quita que nos hagan sufrir. ¿Cuántas personas hoy tienen comodidad material pero un vacío en su interior, vacío espiritual? Como enseña Proverbios, mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de banquetes pero con contiendas, dice Proverbios 17:1. Y añade, porque tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados, dice el rey Ezequías. Esto es misericordia divina. El león no solo sana nuestro cuerpo, también restaura nuestra alma. Aquí encontramos una conexión poderosa con el Salmo. Cuánto están lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice Salmos 103, 102. Ezequías entiende entonces el valor de la vida. El que vive, este te dará alabanza. Mientras haya vida, hay oportunidad de teshuvá, de arrepentimiento, de crecimiento, de desarrollo y de gratitud. Cada mañana es un acto misericordioso renovado. Como dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice Lamentaciones 3:23. Por eso en el rezo que acabamos de hacer, el rezo de Shaharit, que se debe de recitar todas las mañanas, todos los días, incluso en Shabbat, nosotros damos gracias y alabanza a Dios por un nuevo día, ya que muchas personas no despiertan, se van a la cama, se van a dormir en aparente salud y tranquilidad, y cuando amanece simplemente no vuelven a abrir los ojos. Esto nos debe de dar una lección en cuanto a cómo estamos aprovechando el tiempo y qué tan agradecidos somos con el tiempo que se nos está dando. Y finalmente concluye, Yahvé me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. La verdadera respuesta a la misericordia divina es una vida de gratitud activa. No basta con sobrevivir, debemos vivir con un propósito. Incluso el detalle práctico del emplasto de higos es importante. El león hace milagros, pero también utiliza medios prácticos. Es decir, Isaías les dice que hagan como una pomada o algo, como un puré con higos, y que lo apliquen en la llaga que tiene el rey Ezequías, y que de esta manera se va a curar. Esto no pretende ser una cuestión médica, es decir, que cuando tengamos una herida tengamos que aplicar higos, pero es una cuestión milagrosa. Esto enseña equilibrio. La fe no excluye la medicina, el cuidado ni la sabiduría práctica. Lucas, o Hillel, como lo conocemos en la tradición ebionita, médico y discípulo, refleja este principio en su evangelio. La espiritualidad bíblica no desprecia los medios naturales. Amigos, este capítulo nos enseña que la vida es frágil, pero también preciosa, que la oración sincera tiene un gran poder, que las lágrimas son vistas siempre por el Creador, que el arrepentimiento abre puertas y que cada día adicional es una oportunidad para vivir mejor, felices, sonriendo y más agradecidos. Así que hoy pregúntate, ¿está ordenada mi casa espiritual? ¿Está todo en orden aquí en caso de que hoy me tenga que ir? ¿O está todo ordenado en mi familia en caso de que hoy me tenga que ir? ¿Estoy viviendo con propósito? ¿Estoy dejando asuntos pendientes? ¿Estoy buscando solo a Dios cuando hay crisis o también en épocas de paz? Y recordemos lo que está escrito: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Dice Salmo 90:12. Que el Eterno nos conceda un corazón humilde, una vida agradecida y una fe que permanezca firme aún en medio de nuestra fragilidad humana. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta derashá del capítulo 38 del libro profético de Isaías. Antes de pasar al siguiente rezo,
Johan Ramírez dice, aquí nadie somos de esa secta. Creo que le está contestando a Ángel Zúñiga. Dice, no somos seguidores de su secta. Ok, muchas gracias por tu comentario, Johan. Muy bien, pues pasemos entonces al rezo de Modiani. Te agradezco todas las mañanas, el Dios nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas. Te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor. Por mis innumerables sonrisas, te agradezco. Por mis habilidades y mis vivencias, quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre poderoso, el Dios nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, el Dios nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora al segundo salmo de este servicio de la lectura de la Haftará. Y este será el Salmo capítulo 51. Bendito eres tú, el Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos ahora a la segunda lectura de la Haftará del día de hoy. Este es Haftará Mordejai, capítulo 10, versículos del 1 al 52. De allí se levantó y se fue a las regiones de Yehudá, del otro lado del Jardín. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo se puso a enseñarles como él acostumbraba. Entonces se le acercaron unos perushim, unos fariseos, para probarlo, y le preguntaron si le era lícito al hombre divorciarse de su esposa. Y él les contestó, ¿qué les mandó Moshe? Ellos dijeron, Moshe permitió escribir una carta de divorcio y despedirla. Pero Yahoshua les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, les escribió esta mitzvah, este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Elohim los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Elión ha unido, no lo separe el hombre. En la casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Al ver esto, Yehoshua se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Elohim. En verdad les digo que cualquiera que reciba el reino de Elión como un niño, que no reciba el reino de Elión como un niño, jamás entrará en él. Entonces los tomaba en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Cuando iba saliendo al camino, vino uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: buen rabí, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Pero Yehoshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Elión. Tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Rabí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces al mirarlo, Yehoshua sintió afecto por él y le dijo: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero él cambió de semblante al oír esta declaración y se fue triste porque tenía muchas posesiones y riquezas. Entonces Yehoshua, mirando alrededor, les dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Elión los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Yehoshua volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Elión. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Elión. Pero ellos quedaron aún más asombrados y decían entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces Yehoshua, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Elión no, porque para Elión todas las cosas son posibles. Kefa comenzó a decirle: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Yehoshua le dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa mía y de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en la era venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos serán primeros. Iban por el camino que sube para Jerusalén, y Yehoshua iba delante de ellos. Ellos estaban asombrados, y los que lo seguían tenían miedo. Entonces volvió a llevar aparte a los 12 y comenzó a declararles las cosas que le iban a suceder. Como ven, vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre lo entregarán a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Jacob y Johanán, hijos de Zabdai, se le acercaron y le dijeron: Rabí, queremos que nos concedas algo que te queremos pedir. Y él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yehoshua les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy a punto de beber? ¿O sumergirse con la inmersión con que yo voy a sumergirme? Ellos dijeron: podemos. Y Yehoshua les dijo: beberán la copa que yo bebo y se sumergirán en la inmersión con que yo me voy a sumergir. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino es para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse con Jacob y Johanán. Pero Yehoshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos, y sus grandes
ejercen autoridad sobre todos. Pero no será así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será servidor de ustedes. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de los demás. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimai, hijo de Timai, estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando oyó que era Yehoshua Hanotzri, comenzó a gritar, diciendo: Yehoshua, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaron para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Yehoshua se detuvo y mandó llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque él te está llamando. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Yehoshua. Yehoshua le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Yehoshua dijo: vete, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Hasta aquí esta lectura de la Haftará. Y pasemos ahora a la explicación de Rashá Marcos 10, del 1 al 52. Hoy nos acercamos a uno de los capítulos más profundos y confrontadores y humanamente transformadores de todo el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Este capítulo es un viaje espiritual completo. Habla del matrimonio, de la dureza del corazón, de los niños, de las riquezas, del servicio, del sufrimiento y de la fe perseverante. Es como si el maestro tomara cada área de la vida humana y la pusiera delante a la luz del reino de Dios. El capítulo comienza con una discusión rabínica sobre el divorcio. Los fariseos le preguntan a Yehoshua: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Se refieren con repudiar a divorciarse de ella. No buscan sabiduría, buscan atraparlo, aunque recordemos que estos debates entre fariseos eran muy comunes. Es decir, ellos constantemente planteaban preguntas entre fariseos y a veces se trataban de poner trampas unos a otros y ellos discutían las cosas y todo el tiempo discutían las cosas y de esta manera llegaban a conclusiones. Pero el maestro responde llevándolos nuevamente al principio de la creación. Dice: desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, y está citando a Génesis 1:27. Esto es fundamental teológicamente. La voluntad divina original precede a las concesiones legales posteriores que están dispuestas en la Torá. Luego añade: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. De hecho, esta frase se dice en los matrimonios civiles en México y en los matrimonios religiosos. La mayoría de las religiones cristianas tienen esta frase como un final del discurso que dan a los recién casados. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí el matrimonio aparece no solamente como un contrato social, sino como un pacto espiritual. Por eso es que el matrimonio dentro de la fe ebionita es tan diferente al matrimonio fuera, ya sea fuera de la vida religiosa o en otras religiones. Desde la perspectiva hebrea, el matrimonio refleja una alianza y una responsabilidad mutua y santidad cotidiana. Malaquías dice: Yahvé ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Dice Malaquías 2:14. Esto, la mujer de tu juventud, nos recuerda algo que se dice mucho en la actualidad: la mujer del proceso. Generalmente quienes se casan jóvenes no tienen nada, no tienen casa, no tienen auto, no tienen propiedades, dinero ahorrado, a veces no tienen una profesión o un oficio aprendido. Y entonces esta mujer con la que se casan le han llamado en la actualidad muchas personas la mujer del proceso. Es decir, quien está ahí apoyando al esposo para que él pueda lograr cosas. Hay un problema. Muchas veces, y esto ha sucedido mucho en la actualidad,
Cuando el hombre logra estas posesiones que se proponía tener una casa propia, una cuenta de banco, un auto propio, etcétera, la mujer del proceso se vuelve algo despreciable para él y entonces busca casarse o estar relacionado con mujeres mucho más jóvenes. Esto es algo biológico. A todos los varones siempre nos van a gustar más las mujeres jóvenes. Es algo que está escrito en nuestro ADN porque una mujer joven representa genéticamente a alguien mucho más apto para la reproducción. No me refiero a las relaciones sexuales, sino a la reproducción, es decir, tener hijos. Esto está escrito en lo más profundo de nuestro ADN y siempre será así. Pero hay una responsabilidad. Para cuando este hombre ya logró las cosas materiales, la mujer del proceso, la mujer de su juventud, ya envejeció con él. Él también ya está viejo y esto no debería de ser motivo para dejar a la esposa de su juventud. No debería de ser así. Sucede mucho, pero no debe de ser así. Esto es algo que en la vida ebionita no debería de pasar. Nosotros no tenemos permitido hacer censos o conteos de cuántos ebionitas hay en el mundo. En la Torá está prohibido hacer este tipo de conteos o de censos, de modo que no sabemos estadísticamente qué tan seguido sucede esto dentro de las comunidades ebionitas, que un hombre abandone a la esposa de su juventud, pero sabemos que en el mundo esto es algo muy común y los ebionitas debemos evitarlo. Debemos valorar a la mujer que estuvo ahí con nosotros cuando nosotros no éramos nadie y no teníamos nada. Por eso es que tantas personas ahora recomiendan a las mujeres que no sean la mujer del proceso, sino que atrapen a un hombre que ya tiene todo, a alguien que ya tiene casa, que ya tiene ahorros, que ya tiene auto, que ya tiene una vida comprada o estable. Y esto tampoco es del todo bueno, porque esto convierte a la mujer en una mercancía y al hombre también en una mercancía. Ambos se están cosificando. El hombre ofrece su estabilidad a cambio de juventud y la mujer ofrece su juventud a cambio de estabilidad económica, lo cual no sería malo si fuera por amor, si fuera que de verdad es una unión buena, no por interés, pero lo mejor es que si este hombre ha logrado las cosas al lado de una esposa que le ama, que le ha apoyado, pues que ésta siga siendo su esposa y valorar esos cambios físicos que van con la edad. Yo sé lo que acabo de explicar, genéticamente siempre será mucho más atractivo para los hombres la juventud, pero debemos de aprender a valorar esos cambios físicos que tiene nuestra mujer con la edad y empezar a ver la belleza en esos cambios físicos también y valorar todo lo que esta persona ha hecho por nosotros, porque, como dice el refrán, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Esto tiene que ver con que si el hombre ha logrado estas cosas, esta estabilidad económica, es gracias al apoyo que le ha dado su mujer. Bueno, me he detenido mucho en esto, pero es un punto importante. El hogar es un espacio sagrado, el matrimonio dentro de la vida ebionita es un espacio sagrado. El maestro también menciona que Moshe permitió el acta de divorcio por la dureza de su corazón. Aquí encontramos una enseñanza psicológica y moral inmensa. Muchos problemas de las relaciones no nacen de la incompatibilidad, sino de corazones endurecidos. Orgullo, egoísmos, incapacidad de escuchar, resentimientos acumulados. La dureza del corazón destruye las relaciones, comunidades y la espiritualidad. Alágicamente esto enseña algo importante para la vida moderna. No debemos usar las leyes para justificar nuestra falta de responsabilidad o de amor. En la actualidad a muchas personas se les recomienda que abandonen su matrimonio, sean hombres o mujeres, si las cosas no van bien. De hecho, muchas personas se casan con la idea de que si no funciona se divorcian. Total, para eso existe, ¿no? Es legal civilmente y religiosamente también es legal en muchas religiones. De modo que dicen, total, no pasa nada, probaré con otro matrimonio, con otra persona. Y esto es algo que dentro de la vida ebionita no debe de existir. Por eso es que la pareja, el cónyuge debe de ser cuidadosamente seleccionado,
porque debemos recordar que el matrimonio debería, en teoría, debería de ser de por vida hasta que la muerte los separe. Si bien es cierto que hay cuestiones como por ejemplo la infidelidad sexual o maltrato físico, agresiones físicas que pongan en riesgo la vida de la persona, o abuso sexual infantil, es decir, que alguno de los dos, generalmente es el hombre, pero podría pasar, ¿no?, que alguno de los dos abuse sexualmente de los hijos que tienen en común o de los hijos que han tenido con otras parejas. Todos estos serían motivos bastante razonables para un divorcio. De todas maneras, debemos recordar que el hecho de que no me pone atención, no me compra lo que quiero, no siempre está dispuesta para tener sexo conmigo, no sé, ese tipo de razones no son motivos reales, legales ante Dios para que se busque el divorcio. Antes bien se debe de buscar ayuda con el rabino, ayuda profesional, con algún psicólogo matrimonial. Se debe de tratar por todos los medios de salvar el matrimonio antes de recurrir a un divorcio. Un divorcio sería lo último a lo que deberíamos de recurrir, a menos que sucedan estas situaciones especiales como las que les acabo de mencionar. Violencia física, violencia sexual, o infidelidad. Entonces podría ser algo aceptable ante Dios el recurrir al divorcio. Si no, debemos de tratar de evitarlo. Ya elegimos a esta pareja, ya nos casamos con este hombre o con esta mujer, ahora debemos de ser responsables ante Dios y debemos de cuidar esta unión con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras buenas intenciones, y debemos de cuidar ese matrimonio y de tratar de estar unidos hasta que la muerte nos separe. Perdón, voy a detenerme aquí tantito porque Laeta dice: saludos desde Argentina, un abrazo a nuestros hermanos argentinos. Dede Upina, dice: ¿podrías contarnos sobre tus hijos? Desgraciadamente no tengo hijos, pero muchas gracias por tu pregunta. Yasmín Méndez: me encanta tu vida, muchas gracias. Carlos Arturo Mazal dice: estoy impresionado, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos al en vivo. Vamos a continuar con la Derashá, con la explicación del capítulo 10 de Marcos. La Torá no fue dada para alimentar nuestro egoísmo, sino para conducir a justicia y misericordia. Como dice Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, dice Oseas 6:6. Después le presentan unos niños y los discípulos intentan impedir que lleguen al maestro, pero Jesús se indigna y declara: dejen que los niños vengan a mí. Esto es revolucionario en el contexto antiguo, donde los niños tenían muy poco estatus social. Los rabinos no permitían que se les acercaran a veces los adultos, menos los niños. El maestro coloca al vulnerable en el centro del reino y añade algo profundamente espiritual: el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. El niño, en este caso, representa confianza, humildad, capacidad de asombro y dependencia sincera de Dios. Yo sé que en la actualidad muchos niños no son así. En la actualidad muchos niños ya educados por falta de educación de los padres o educados por las redes sociales y la tecnología se comportan totalmente diferente a lo que acabamos de describir. Pero en aquel entonces los niños representaban eso, representaban confianza, humildad, capacidad de asombro y dependencia sincera de sus padres. En términos psicológicos, el alma endurecida pierde estas cualidades. La madurez espiritual no consiste en volverse arrogante, sino en recuperar la pureza interior que teníamos cuando éramos niños. Esto conecta con el Salmo: como un niño destetado está mi alma, dice Salmo 131:2. La verdadera fe no es autosuficiencia, es dependencia consciente del Creador. Luego aparece un hombre rico, un hombre joven y de mucho dinero. Corre hacia Yehoshua, hacia el Maestro Jesús, y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta universal. Todos deberíamos de hacernos esta pregunta. Todos deberíamos de estar buscando la vida, una vida con propósito, con trascendencia y desde luego la vida eterna. El Maestro primero menciona los mandamientos. Varios de ellos están en
en los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Esto confirma algo esencial: la espiritualidad auténtica nunca desprecia a la ética práctica. El hombre rico y joven responde: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces viene uno de los versículos más hermosos. Jesús, mirándole, le amó. Así dice Marcos 10:21. Antes de confrontarlo, Jesús se enterneció. Este hombre, muy probablemente de verdad, es decir, estaba diciendo la verdad, de verdad había cumplido con todos los mandamientos desde su niñez. Esto es una clave espiritual. La corrección divina nace del amor y no del desprecio. Entonces le dice Jesús: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme. Para aquellos que dicen que Jesús era capitalista, espero que algún día suceda que alguien se le acerque a uno de los grandes multimillonarios, un Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos o alguien así, y que le digan: si quieres heredar la vida eterna, ve, vende todas tus posesiones, tus empresas, tus acciones, usa ese dinero para alimentar a los pobres y ven y siguen. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la actualidad? La respuesta en el pasado ya la sabemos. Tampoco estamos diciendo que Jesús sea comunista o socialista, pero definitivamente capitalista no era. Aquí el problema no es simplemente la riqueza. Es decir, Jesús no está criticando al rico. Es el apego que él tiene a sus posesiones materiales. El dinero se había convertido en su identidad y en su seguridad. Como enseña Proverbios, el que confía en sus riquezas caerá. Dice Proverbios 11:22. Psicológicamente esto revela una verdad profunda. El ser humano puede obedecer externamente y aún así tener cadenas internas. Estas cadenas podrían ser el dinero o nuestras posesiones, por muy pocas que sean. Hay personas moralmente correctas, pero espiritualmente esclavas del miedo, del control o de la ambición o del dinero. Kelvin Feliz dice: hola Kelvin, shalom, bienvenido. Y el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Noten esto: no solo las riquezas, no solo son las riquezas las que lo poseen a él, son sus riquezas las que poseen su corazón. Él no iba a dejar su dinero. En la vida moderna esto es extremadamente relevante. Muchas personas sacrifican todo: paz, familia y espiritualidad por acumulación material. En cierta caricatura hace tiempo escuchaba a un multimillonario dentro de la caricatura, esto es un chiste obviamente, pero decía ante unos niños: hay 3 cosas importantes para tener éxito en la vida: familia, amigos, y no recuerdo cuál era la otra. Decía, familia, amigos y Dios. Y decía: para tener éxito tienes que evitar todas. No debes de tener familia, no debes de tener amigos y debes de alejarte de Dios. Es un chiste, pero refleja qué es lo que los ricos hacen o qué es lo que las personas que tienen este supuesto éxito hacen para poder volverse ricos. Se alejan de Dios, se alejan de la familia porque la familia siempre está pidiendo dinero y se alejan de los amigos porque también siempre están pidiendo dinero. Entonces estas personas no ayudan a nadie y así es como acumulan su riqueza. Como dice Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Dice Eclesiastés 5:10. Entonces el Maestro Jesús declara: cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. No condena automáticamente la riqueza, pero advierte que hay un peligro espiritual. Abraham, Job y Boaz tuvieron muchos recursos. Se les presenta como hombres ricos, pero no pusieron su confianza en el dinero. Y los discípulos se sorprenden porque en el mundo antiguo y en el actual, la riqueza se veía como señal de bendición divina. ¿Conocen ustedes las iglesias del Evangelio de la Prosperidad? Es algo muy común en la actualidad. Religiones que dicen:
si tú das el diezmo, si no fallas aquí con nosotros en la religión, tú te haces rico porque te haces rico. Muchas religiones lo prometen. Y en la mente de las personas en general, se cree que la persona que tiene éxito, que tiene dinero, que viaja, que tiene posesiones, es porque Dios le ha bendecido. Y no tendría que ser de otra manera. Es decir, qué bueno que estas personas fueran agradecidas con Dios por lo que tienen. Pero no es señal de bendición divina. Nunca las posesiones materiales o el dinero han sido señal. De hecho, si nosotros comparamos en dos listas dentro de los personajes bíblicos, quiénes fueron los que tuvieron mucho poder y posesiones contra quienes tuvieron muy poco, la lista de quienes tuvieron muy poco va a superar, va a duplicar o triplicar a quienes sí tuvieron cosas o que sí tuvieron posesiones materiales. En general, la pobreza ha sido la condición de los que han seguido a Dios. El mismo nombre que nosotros adoptamos, Edionim, Edionitas, viene de pobres. Puede ser que seamos pobres en dinero o pobres de espíritu, es decir, aquellos que nos sometemos humildemente a la voluntad de Dios. De modo que los discípulos se sorprenden y dicen, si los ricos no se van a salvar, ¿quién se va a salvar? Creo que cualquier persona lo diría en la actualidad. Pero el maestro rompe con esa lógica simplista. La verdadera bendición no se mide por la abundancia material, sino por la cercanía que tengamos con el Creador. Entonces Pedro se adelanta, da un paso al frente y le reclama a Jesús o le pregunta, nosotros lo hemos dejado todo. Jesús responde prometiendo recompensas, pero también persecuciones. Esto es muy importante, seguir el camino del reino nunca va a garantizar nuestra comodidad. Como dice Sabiduría, las almas de los justos están en manos de Dios. Dice Sabiduría 3.1. No necesariamente en ausencia de pruebas. Más adelante Jesús anuncia nuevamente su sufrimiento y muerte. Y los discípulos no comprenden completamente. De hecho, no lo van a entender hasta que pase. Esto muestra una tendencia humana constante. Queremos gloria sin sacrificios. Queremos resurrección sin una cruz. Entonces, Santiago y Juan, o Jacob y Johanán en hebreo, se acercan a Jesús en privado y le piden sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando Él regrese en el reino. Aquí aparece nuevamente el ego humano, incluso dentro de la espiritualidad. Ellos buscan una posición. Jesús responde preguntando, ¿pueden beber del vaso que yo beberé? Es decir, ¿están dispuestos a pasar por lo que yo voy a pasar? El reino no es privilegios, sin costo, es entrega. Aquí viene una de las enseñanzas éticas más poderosas de todo el Evangelio, del mensaje de Jesús. El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Esto invierte toda la lógica humana. El mundo admira el dominio, el reino admira el servicio. ¿A qué tipo de personas se les admira en el mundo? Premios Nobel, personas con títulos universitarios, personas que han amasado grandes fortunas, personas que han escrito grandes libros, que han hecho descubrimientos científicos, personas que han sido políticos, que han sido celebridades, ya sea del cine, de la televisión, de la música o ahora de internet. Este tipo de personas son las admiradas, pero dentro del reino, ese reino que predicó el Maestro Jesús, este tipo de personas no serían admiradas, no serían rechazadas, pero no tienen absolutamente nada que admirárseles. Históricamente esto es radical en una sociedad jerárquica dominada por los líderes religiosos judíos y por Roma. El Maestro redefine el liderazgo. En términos prácticos modernos, el verdadero líder no aplasta, sirve. El verdadero líder no manipula, levanta. El verdadero líder no busca los aplausos, busca la justicia. Y culmina diciendo, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida. Aquí está el corazón del reino, la entrega amorosa. Finalmente llegan a Jericó y aparece Bartimeo o Bartimai, un ciego que además es indigente. Mientras muchos ven físicamente, pero no espiritualmente, Bartimai reconoce al Mesías, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Esto es extraordinario. El marginado, aquel que pedía limosna, ve lo que los líderes religiosos no ven. Los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, no ven nada bueno en Jesús. Pero esta persona que es un indigente, que no tiene hogar, que vive en la calle, que vive de la misericordia de los demás, lo llama hijo de David, reconociendo su linaje real, y le pide ayuda. La multitud intenta callarlo, así como en la actualidad tratarían de callar a un indigente, a un homeless, pero él clama más fuerte. Esto es una lección espiritual inmensa. No permitas que las voces de los demás silencien tu propia búsqueda de Dios. Hay momentos donde el alma debe clamar aunque otros no entiendan. Jesús se detiene. El Eterno escucha al que clama sinceramente. Como dice Salmo, este pobre clamó y le oyó Adonai, Salmo 34:6. Entonces pregunta, ¿qué quieres que te haga? Aunque parece obvio, el maestro hace que Bartimai o Bartimeo exprese su propia necesidad. Esto tiene una profundidad psicológica. Muchas personas sufren, pero nunca articulan honestamente lo que necesitan. Bartimeo responde, Rabí, que pueda recuperar la vista. Y entonces es sanado. Pero el detalle final es el más importante. Y le siguió en el camino. Es decir, esta persona que era un indigente, después de poder ver, no se quedó allí o buscó trabajo. Siguió a Jesús. La verdadera sanidad conduce al discipulado. Amigos míos, este capítulo entero nos confronta profundamente. Nos pregunta, ¿tenemos corazones duros o corazones humildes? ¿Estamos sirviendo o buscando poder? ¿Confiamos en Dios o en nuestras seguridades económicas, financieras? ¿Estamos viendo realmente o seguimos siendo ciegos espirituales? Y recordemos lo que está escrito, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10. Que el Elión nos conceda un corazón sencillo, como el de un niño, desprendido como el discípulo verdadero, humilde como el servidor fiel y perseverante como Bartimeo. Y que cuando el Maestro pase justo junto a nosotros, tengamos la valentía de clamar y la disposición de abandonar todo y de seguirle en el camino. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta derashá del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Voy a ver si hay algún otro comentario y si no, vamos a pasar al rezo final. Indra Afrandi dice, qué interesante. Muchas gracias, Indra. Bienvenida al en vivo. Carlos Arturo Mazal dice, ¿tienes un hobby? Sí, me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta mucho el cine, los deportes. Indra dice, qué lindo, muchas gracias, Indra. Yasmín Méndez, ¿cuál es tu animal favorito? Los perros, tengo 3 perritos en casa. Carlos Arturo nos manda unos emojis de unas caritas felices, muchas gracias. Chetan Prakash Mena dice, qué lindo, no sé si tu nombre es indio, parece como de la India. Y Amanda dice, perdón, no, esto sí no lo entiendo, no sé si está en otro idioma. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado las 2 lecturas de la Haftará y de la Parashá, de la Derashá, perdón. Vamos a pasar a el rezo final. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has amado tanto, que nos diste la vida y la oportunidad de conocerte y adorarte. Ayúdanos para que nuestros pensamientos y acciones estén enfocados todo el día en tus mitzvot. Extiende nuestra vida cada día para poder seguirte adorando. Todo cuanto has prometido se ha cumplido, solo tú profetizas y cumples. Sigue dándonos vida para ver el cumplimiento de todas tus promesas. Guíanos por encima de quienes nos quieran hacer daño y ayúdanos a superar los obstáculos de la vida. Venga a quienes sufren por causa de gente malvada y ayúdalos a salir de sus problemas. Haz milagros delante de nuestros ojos y sálvanos en todo momento. Gobierna sobre mi familia porque solo tú tienes el derecho a reinar sobre la humanidad y solo tú nos gobiernas con justicia y misericordia. Aleja de nosotros los golpes de los enemigos, las enfermedades, las guerras y cualquier cosa que pueda hacernos sufrir o morir. No permitas que pasemos hambre o que caigamos en miseria.
Haznos descansar tranquilamente esta noche y bendícenos con la oportunidad de volver a despertar mañana temprano. Alabado seas, Señor nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Wendy dice, eres un tesoro, muchas gracias. Vamos a pasar entonces al salmo final de este servicio de la lectura de la Haftará. Será el Salmo 52. Elión yevarech beyeshmor etchem kulchem, yair Elión panav alechem bichunechem, yizay Elión alechem, tzilo beyitem lachem shalom amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio de la Haftará. Les recordamos que hoy es Shavuot. Shavuot comenzó la festividad anoche al terminar Shabbat. Comenzó Shavuot y durará hasta hoy al anochecer, aproximadamente 6:30, 7 de la tarde. Entonces, pues, les recomendamos que continúen con las celebraciones. También les recordamos que el próximo Rosh Chodesh Tammuz será el 14 de junio de 2026. Ese es el día, al anochecer, ese día será la luna nueva, entonces será el comienzo del siguiente mes. Esa noche les invitamos a celebrar tocando el shofar, compartiendo una comida especial y recitando la oración de Musaf. Les invitamos a suscribirse a nuestros canales en redes sociales para estar al tanto de todos nuestros servicios religiosos. Este servicio fue transmitido simultáneamente en diversas redes sociales, diversas plataformas. Los animamos a ver también nuestro contenido grabado en cada red social, a darle like, a comentar y a compartir. Si desean apoyarnos de alguna manera con un donativo, lo pueden hacer en la cuenta SPEI que aparece en cada red social, o contáctenos por mensaje privado para ofrecerles diferentes opciones de apoyo. Les invito a unirse a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario de México, para nuestros servicios religiosos dedicados al Creador en español. Les garantizo que su semana tendrá un enfoque diferente después de participar con nosotros en el servicio religioso. Permítanme hacerles algunas preguntas. Si pudieran cambiar su vida, ¿lo harían? ¿Desean agradar a su Creador? ¿Desean conocer el plan que Dios tiene para ustedes? ¿Aspiran a una vida más plena y feliz?
desean el bienestar para su familia. Todo esto está a tu alcance si te acercas a Dios. Por eso te invito constantemente a unirte a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana para el servicio de adoración, ya sea la lectura de la Parashá, la lectura de la Haftará o el servicio de Midrash. Nuestra comunidad ebionita está conformada por personas de diversos orígenes, religiones y clases sociales. De hecho, no necesitas renunciar a tu fe o a tu religión para estar aquí todos los domingos con nosotros. Aquí todos son bienvenidos. Personalmente quiero compartir contigo lo que he descubierto a lo largo de años de estudio de la Biblia, cómo esto ha transformado mi vida y cómo puede transformar tu vida también. Sin importar la magnitud de nuestros problemas o desafíos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta y yo estoy dispuesto a ayudarte a regresar a Él. Recuerda que todos, absolutamente todos, somos creación de Dios y vivimos en el mismo mundo, por lo que aquí nadie es adversario ni enemigo, todos somos hermanos y hermanas, como dijo el Maestro Jesús. Que Dios les bendiga y los proteja a todos. Shalom, shalom, Shavuot Tov y Chag Shavuot Sameach.